Nunca imaginé que mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, el que amamanté con tanto amor, me miraría a los ojos y me diría: «Esta casa es nuestra ahora, mamá. Vete de aquí». Mientras yo lloraba en la puerta de mi propia casa, vi cómo un camión de mudanzas llegaba para llevarse mis cosas, mis recuerdos, mi vida entera. Mi nuera sonreía con satisfacción, cruzada de brazos, viéndome sufrir. Me echaron como si fuera una extraña, como si fuera basura. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, era que yo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me llamo Mercedes, tengo 64 años y durante toda mi vida he trabajado como costurera. No tuve una vida fácil, créanme. Quedé viuda hace 10 años cuando mi esposo murió de un infarto repentino. Desde entonces, crié sola a mi hijo Roberto, mi único hijo, el amor de mi vida. Trabajé día y noche cosiendo vestidos de novia, arreglando pantalones, haciendo dobladillos hasta que mis dedos sangraban. Todo por él. Todo. Roberto se casó hace 3 años con Vanessa, una mujer que desde el principio me miró con desprecio. Pero yo callé. ¿Saben por qué? Porque una madre siempre quiere ver feliz a su hijo. Y si Roberto la amaba, yo tenía que aceptarla. O al menos intentarlo. Vivían en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Yo los visitaba cada domingo, siempre llevando comida que preparaba con mis propias manos: tamales, mole, arroz con leche. Pero Vanessa apenas me dirigía la palabra. «Gracias, doña Mercedes», me decía con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Roberto trabajaba como vendedor de autos, pero nunca fue bueno administrando el dinero. Vanessa no trabajaba. Decía que estaba buscando algo que valiera la pena, pero los meses pasaban y ella solo se dedicaba a gastar lo que Roberto ganaba. Un día, hace exactamente 1 año, Roberto me llamó por teléfono. Escuché miedo en su voz. «Mamá, necesito pedirte un favor muy grande». «Dime, hijo, lo que sea», respondí inmediatamente, con el corazón en la garganta. «Nos van a desalojar del departamento. No hemos podido pagar la renta en 3 meses. El dueño ya nos dio el ultimátum. Nos da 1 semana para salir». Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. «Pero hijo, ¿por qué no me dijiste antes? Yo podría haber...» «Lo sé, mamá, lo sé, perdóname. Nosotros no sabíamos cómo decirte». Hubo un silencio largo. Escuché la voz de Vanessa de fondo, susurrando algo que no alcancé a entender. «Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Podríamos quedarnos contigo? Solo temporalmente, solo hasta que consigamos otro lugar, te lo suplico. Mi casa. Mi pequeña casa de 2 pisos que rentaba desde hacía 15 años. No era mía de propiedad, pero la había convertido en mi hogar. Cada rincón tenía mis recuerdos, mis muebles, mis fotografías. Era modesta, pero era mi espacio». «Claro que sí, hijo», respondí sin dudarlo. «Esta es tu casa, siempre lo será». Y esa fue mi primera equivocación, o quizás mi primera muestra de amor ciego. Llegaron un viernes por la tarde con un camión lleno de cajas. Yo los recibí con los brazos abiertos, literalmente. Había preparado pozole, el platillo favorito de Roberto desde que era niño. «Bienvenidos a casa», les dije con una sonrisa enorme. Roberto me abrazó fuerte. «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros». Vanessa entró sin siquiera mirarme, inspeccionando cada habitación con los ojos entrecerrados. «¿Y dónde vamos a dormir?», preguntó con un tono que me heló la sangre. Les preparé el cuarto de arriba, el más grande. Tiene closet amplio y baño privado. Yo me quedaré en el cuarto de abajo. Fue todo lo que dijo. Las primeras semanas fueron tolerables. Yo seguía mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, limpiaba la casa, atendía mis costuras en el pequeño taller que tenía en la sala.
Roberto salía a trabajar y Vanessa se quedaba en la casa, casi siempre en el cuarto, viendo televisión o hablando por teléfono. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue el desayuno. Doña Mercedes, ¿podría hacer el desayuno más tarde? Es que Roberto y yo nos desvelamos y nos gusta dormir hasta las 10, me dijo Vanessa un día, bajando las escaleras en pijama a las 11 de la mañana. Claro, hija, no hay problema, respondí, aunque yo siempre me levantaba a las 6. Luego fue el ruido. Doña Mercedes, su máquina de coser hace mucho ruido. ¿Podría usarla solo por las tardes? Es que por las mañanas necesito descansar. Pero Vanessa, yo trabajo por las mañanas, tengo clientes que... Es solo por un tiempo, doña, solo hasta que nos establezcamos. Y yo, como la tonta que fui, acepté. Después fue la sala. Mamá, ¿podrías mover tus cosas de la sala? Es que necesitamos espacio para poner nuestro sofá nuevo, me dijo Roberto una tarde. ¿Sofá nuevo? Pero hijo, si ya hay un sofá... Ya lo sé, pero es que Vanessa compró uno más moderno. El tuyo ya está muy viejo. Miré mi sofá, el que había comprado con tanto esfuerzo hace 8 años. Estaba en perfectas condiciones. Pero no dije nada. Solo bajé la cabeza y moví mis cosas al cuarto. Mi casa comenzó a transformarse. Mi decoración fue reemplazada por la de ellos. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes. En su lugar, pusieron cuadros abstractos que Vanessa había comprado en alguna tienda cara. Se ve más moderno así, doña, me dijo ella con una sonrisa burlona. Yo solo asentí, sintiendo cómo mi hogar se me escapaba de las manos. Pasaron 3 meses, y en esos 3 meses mi hijo se convirtió en un extraño. Ya no me abrazaba como antes, ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Llegaba del trabajo, saludaba con un gesto de cabeza y subía directo al cuarto con Vanessa. Yo cenaba sola en la cocina, escuchando sus risas arriba, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Un sábado por la mañana decidí preparar chiles rellenos, otro de los platillos favoritos de Roberto. Estaba en la cocina, feliz, cuando Vanessa bajó con cara de disgusto. ¿Qué es ese olor?, preguntó tapándose la nariz. Estoy haciendo chiles rellenos para la comida. Ay, doña, ¿por qué no me preguntó primero? Roberto y yo ya quedamos de comer fuera. Pero les iba a preparar su comida favorita. Doña Mercedes me interrumpió con voz firme. Usted necesita entender que ya no somos niños. No necesitamos que nos esté preparando comida todo el tiempo. Además, la casa huele horrible. Sentí que me daban una bofetada. Pero lo peor vino después, cuando Roberto bajó. Mamá, Vanessa tiene razón. Ya no somos niños. Además, deberías avisarnos antes de cocinar cosas con tanto olor. Pero hijo, yo solo quería... Ya, mamá, no empieces con tu drama, dijo él, y se fueron. Me quedé parada en la cocina, con los ojos llenos de lágrimas, viendo los chiles rellenos que había preparado con tanto amor. Los tiré a la basura. Ese día no comí nada. Las semanas siguientes fueron peores, mucho peores. Vanessa comenzó a tratarme como si fuera su sirvienta. Doña Mercedes, ¿podría lavar nuestra ropa? Es que Roberto y yo estamos muy ocupados. Doña Mercedes se le olvidó limpiar el baño de arriba. Doña Mercedes, ¿por qué no ha hecho las compras? Ya no hay nada en el refrigerador y yo hacía todo, porque todavía tenía la esperanza de que las cosas mejorarían, de que mi hijo recordaría quién era yo, de que el amor volvería. Pero no volvió. Una noche, estaba cosiendo en mi cuarto cuando escuché voces en la sala. Reconocí la voz de Roberto y la de Vanessa, pero también había otras personas. Me asomé con cuidado y vi que habían invitado amigos sin avisarme. La casa estaba llena de gente que yo no conocía, música alta, risas, copas de vino. Bajé las escaleras con cuidado. Hijo, no sabía que tendrías visita. Si me hubieras avisado, habría preparado algo. Vanessa me interrumpió con una risa seca.
¡Ay, doña, no se preocupe! Ya nosotros pedimos pizza. Sus amigos me miraron con curiosidad. Una mujer joven preguntó: ¿Ella es tu mamá, Roberto? Sí, respondió él sin mirarme. Vive aquí con nosotros. Vive aquí con nosotros. Como si yo fuera la invitada. Como si esta no fuera mi casa. ¿Por qué no sube a su cuarto, doña?, me dijo Vanessa con voz dulce pero con veneno en los ojos. Vamos a estar aquí un rato y no queremos molestarla. Pero, mamá, por favor, intervino Roberto. Solo vete arriba. Me fui a mi cuarto sintiéndome pequeña, humillada. Escuché sus risas toda la noche. Escuché cómo hablaban de mí. Pobre Roberto, tener que vivir con su mamá, dijo una voz femenina. Ay, pero es temporal, respondió Vanessa. Ya casi nos deshacemos de ella. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Al día siguiente, Vanessa tocó la puerta de mi cuarto. Doña Mercedes, necesitamos hablar. Abrí la puerta. Ella entró con Roberto detrás. Mire, doña, Roberto y yo hemos estado pensando, creemos que sería mejor si usted buscara otro lugar para vivir. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Es que verá, continuó Vanessa con una sonrisa falsa. Nosotros necesitamos nuestro espacio. Somos una pareja joven. Necesitamos privacidad. Y usted, bueno, usted ya estorba aquí. ¿Estorbo? Repetí con voz quebrada. Esta es mi casa. Los acogí cuando no tenían a dónde ir. Los alimenté. Los cuidé. Y ahora me dicen que estorbo. Mamá, cálmate, dijo Roberto sin mirarme a los ojos. Vanessa tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Además, ¿no dijiste que tu hermano Pedro estaba enfermo? Podrías irte a vivir con él, ayudarlo. Sería lo mejor para todos. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de mi hijo. ¡Mi hijo! Roberto, hijo, ¿cómo puedes decirme esto? Es lo mejor, mamá. Confía en mí. Vanessa sonreía triunfante detrás de él. Y doña Mercedes, agregó ella, sería bueno que se llevara sus cosas pronto, ya sabe, para que podamos reacomodar todo. Salieron de mi cuarto dejándome destrozada. Lloré toda la noche, toda la maldita noche. Mi hermano Pedro vivía en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Tenía diabetes y su salud había empeorado en los últimos meses. Vivía solo en una casita pequeña. Le llamé llorando y le conté lo que estaba pasando. Ven, hermana, aquí siempre serás bienvenida, me dijo con voz débil. Preparé mis maletas con el corazón roto, mis muebles, mis recuerdos, mi máquina de coser. Todo tendría que dejarlo porque Pedro no tenía espacio. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para organizar el traslado de mis cosas. No hay problema, mamá. Tómate tu tiempo, me dijo, pero sus ojos estaban vacíos. Me fui a casa de Pedro con 2 maletas. Solo 2 maletas después de 15 años viviendo en esa casa. Cada kilómetro que me alejaba sentía como si me arrancaran el alma. Pedro me recibió con los brazos abiertos. Su casa era humilde, con apenas 2 cuartos. Yo dormía en un sofá-cama en la sala, pero al menos ahí me sentía querida. ¿Cómo puede tu hijo hacerte esto?, me preguntaba Pedro cada noche. No lo sé, hermano, no lo sé. Pasaron 2 semanas. Yo iba todos los días al pueblo a hacer mis costuras en una pequeña habitación que Pedro me había habilitado. Llamaba a Roberto para preguntarle cuándo podría ir por mis cosas, pero él siempre tenía una excusa. Estamos ocupados, mamá. Ahora no es buen momento, mamá. Ya te avisaremos, mamá. Hasta que una tarde recibí una llamada que me heló la sangre. Era doña Lupita, mi vecina de toda la vida. ¿Mercedes? ¿Dónde estás? En casa de mi hermano Pedro. ¿Por qué? Hija, tienes que venir ahora mismo. Tu hijo contrató un camión de mudanzas. Se están llevando tus cosas, todas tus cosas. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Mercedes.
El camión llegó hace una hora. Vi cómo sacaban tu máquina de coser, tus muebles, todo. Vanessa estaba supervisando. Le pregunté qué pasaba y me dijo. Doña Lupita hizo una pausa. Me dijo que ya no necesitaban tus porquerías, que iban a vender todo o tirarlo a la basura. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. «Voy para allá, voy ahora mismo». Le pedí prestado el carro a Pedro y manejé como loca por la carretera. Lloré todo el camino. No podía creer que mi hijo, me estuviera haciendo esto. Cuando llegué, el camión ya estaba cargado. Vi mis muebles apilados sin cuidado. Vi mi máquina de coser, mi herramienta de trabajo, tirada en la parte trasera como si fuera basura. Vi las cajas con mis fotografías, mis recuerdos de mi esposo, los dibujos que Roberto había hecho cuando era niño. Vanessa estaba en la puerta, supervisando todo con una sonrisa de satisfacción. Cuando me vio llegar, su sonrisa se hizo más grande. «Ah, doña Mercedes, qué bueno que llegó. Ya estábamos terminando». Salí del carro temblando de ira y dolor. «¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con mis cosas?» «Tranquila, doña. Solo estamos limpiando. Ya no necesitamos estas cosas viejas». Roberto salió de la casa en ese momento. Por un segundo, solo un segundo, pensé que me defendería, que detendría esta locura. Pero me miró con ojos fríos y dijo: «Mamá, ya no podemos guardar tus cosas aquí. Necesitamos el espacio». «¿Guardar? Estas son mis cosas, mi vida. ¿Cómo pueden hacer esto?» «Esta casa es nuestra ahora, mamá», dijo él con una frialdad que me partió el alma. «Tú ya no vives aquí, ya no eres parte de esto». Vanessa se rió en mi cara. «Ay, doña, no sea dramática. Le estamos haciendo un favor. Estas cosas ya no sirven». «Son mis recuerdos», grité. «Es mi máquina de coser. Son las fotografías de mi esposo. ¿Cómo pueden...» «Mamá, basta», me interrumpió Roberto. «Ya cansaste. Siempre eres tan dramática. Llévatelo si quieres, pero date prisa. El camión tiene que irse». Miré al chofer del camión. Él bajó la vista, incómodo. «¿A dónde van a llevar mis cosas?», pregunté con voz temblorosa. Vanessa se encogió de hombros. «¿A la basura o a venderlas? Todavía no decidimos». Sentí que mis piernas no me sostenían. Me apoyé en el carro mientras el mundo giraba a mi alrededor. Doña Lupita salió de su casa y corrió hacia mí. «Mercedes, ¿estás bien?». Vanessa le dirigió una mirada de odio. «Señora, esto no es de su incumbencia. Métase en sus asuntos. Jovencita, yo conozco a Mercedes desde hace 15 años. Esta es su casa, o al menos ella vive aquí. ¿Cómo pueden...?» «Ella ya no vive aquí», escupió Vanessa. «Esta casa es nuestra. Tenemos todo el derecho». Roberto asintió. «Es verdad. Mamá, ya vete. Déjanos vivir tranquilos». Fue en ese momento, viendo cómo mi hijo me traicionaba de la manera más cruel posible, que decidí que era suficiente. Tomé aire, sequé mis lágrimas y dije con voz firme: «Está bien, pueden quedarse con todo». Vanessa sonrió triunfante. «Sabía que entenderías, doña». «Pero», continué, «hay algo que necesito recoger de la casa. Solo tomará un minuto». «Date prisa», dijo Roberto con impaciencia. Entré a mi casa. Fui directamente a mi cuarto, al cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué un folder amarillo. Lo abrí para asegurarme de que todo estuviera ahí. Y sí, ahí estaba. El contrato de arrendamiento. A mi nombre. Solo a mi nombre. Porque verán, queridos lectores, mi hijo y su esposa no sabían algo fundamental. Esa casa no era de nadie. Era rentada. Y yo era la única persona autorizada en el contrato. Yo pagaba la renta cada mes, directamente de mi cuenta bancaria. 8.500 pesos mensuales que yo ganaba cosiendo día y noche. Cuando Roberto y Vanessa llegaron a vivir conmigo, jamás les dije que la casa era rentada. Asumieron que era mía, de mi propiedad.
y yo nunca los corregí. ¿Por qué habría de hacerlo? Eran mi familia. Pero ahora, viendo cómo me habían traicionado, cómo me habían humillado, cómo me habían echado de mi hogar, ahora ese pequeño detalle se convertiría en su perdición. Guardé el folder bajo mi brazo y salí de la casa. Vanessa y Roberto estaban hablando con el chofer del camión. Disculpen, les dije con calma. Hay algo que olvidé decirles. ¿Ahora qué quieres, mamá?, preguntó Roberto con fastidio. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Que el lunes vengan preparados, porque voy a venir con alguien que va a aclarar algunas cosas. Vanessa frunció el ceño. ¿De qué habla, doña? Ya lo verán, ya lo verán. Me subí al carro y me fui, dejándolos confundidos. Doña Lupita me guiñó un ojo. Ella sabía. Ella siempre supo la verdad. Esa noche no pude dormir. El folder amarillo estaba sobre la mesita junto a mi sofá-cama. Lo abrí y leí cada página del contrato una y otra vez. Contrato de arrendamiento a nombre de Mercedes Guadalupe Ramírez Soto. Duración: indefinida con renovación anual. Renta mensual: 8.500 pesos. Ningún otro nombre aparecía en el documento. Pedro entró a la sala con una taza de té. ¿Qué vas a hacer, hermana? Voy a recuperar lo que es mío. Voy a enseñarles que una madre puede ser humilde, puede ser tolerante, puede dar todo por sus hijos, pero también puede poner límites. ¿Y el señor Gutiérrez sabe lo que pasó? El señor Gutiérrez era el dueño de la casa. Un hombre mayor, serio pero justo. Llevaba 15 años rentándome esa casa y siempre había sido puntual con los pagos. Lo voy a llamar mañana mismo. El sábado por la mañana marqué su número con manos temblorosas. Señor Gutiérrez, habla Mercedes Ramírez, su inquilina de la casa de la calle Morelos. Doña Mercedes, ¿cómo está? Su pago de este mes llegó puntual como siempre. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo, absolutamente todo. Cómo mi hijo y su esposa habían llegado a vivir conmigo, cómo me habían expulsado, cómo ahora se hacían pasar por dueños de la propiedad, cómo habían intentado deshacerse de mis cosas. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Doña Mercedes dijo finalmente con voz seria: esto es muy grave. Esas personas no tienen ningún derecho legal sobre mi propiedad. Si se están haciendo pasar por dueños, eso es fraude. Lo sé, señor Gutiérrez. Por eso lo llamo. Necesito su ayuda. Dígame qué necesita y lo haré. Usted ha sido una inquilina ejemplar durante 15 años. No voy a permitir que abusen de usted. Hicimos un plan perfecto. El domingo fue el día más largo de mi vida. Apenas comí, apenas dormí, pero estaba lista, más que lista. El lunes por la mañana, doña Lupita me llamó. Mercedes, tienes que venir. Tu hijo y Vanessa están presumiendo con todos los vecinos que ya son los dueños de la casa. Dicen que tú finalmente entendiste y les cediste todo. Hasta hicieron una comida en el jardín. Perfecto, respondí con una sonrisa. Dile a todos los vecinos que no se pierdan el show de la tarde. A las 3 de la tarde llegué a la calle Morelos, pero no llegué sola. Llegué con el señor Gutiérrez en su camioneta. También venía su abogado, el licenciado Martínez, con un portafolio lleno de documentos. Y por si fuera poco, habíamos llamado a una patrulla para que nos acompañara y certificara todo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Doña Lupita, don Fernando, la joven Carla, el señor de la tienda. Todos sabían que algo grande estaba por pasar. Roberto y Vanessa estaban en el jardín, tomando cerveza y riendo. Cuando me vieron llegar con todo ese contingente, sus risas se congelaron. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», preguntó Roberto poniéndose de pie. «Vine a aclarar algunas cosas, hijo, y a presentarte a alguien muy importante». El señor Gutiérrez bajó de la camioneta. Era un hombre de casi 70 años, alto,
con canas y una presencia imponente. Llevaba un traje oscuro que le daba un aire de autoridad absoluta. Vanessa lo miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Y usted quién es? Soy Ernesto Gutiérrez, respondió él con voz firme, el dueño de esta propiedad. Se hizo un silencio sepulcral. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Roberto se puso pálido. ¿El dueño? Así es, joven. Y tengo entendido que ustedes se han estado haciendo pasar por los propietarios de M.I. Casa. ¿Es eso cierto? Vanessa fue la primera en reaccionar, como siempre atacando. ¿Su casa? Esta casa es de la familia de Roberto, es de su mamá. No, jovencita, intervino el licenciado Martínez, sacando documentos de su portafolio. Esta casa es propiedad del señor Gutiérrez, quien la renta legalmente a la señora Mercedes Ramírez desde hace 15 años. Aquí está el contrato de arrendamiento, debidamente registrado ante notario público, y aquí, sacó otro documento, está el comprobante del último pago de renta, realizado el día 1 de este mes. Roberto miraba los documentos como si estuviera viendo un fantasma. Pero mamá, esta casa es rentada. Sí, Roberto, respondí con voz tranquila. Siempre lo fue, y yo soy la única persona autorizada en el contrato, la única que tiene derecho legal de vivir aquí. Vanessa explotó. ¡Mentira! Usted nos dijo que era su casa, nos mintió. Nunca les dije que era mía de propiedad, respondí con calma. Solo les dije, esta es tu casa, porque eres mi hijo, Roberto, y para una madre, su casa siempre es la casa de sus hijos. Pero ustedes asumieron que era de mi propiedad, y se aprovecharon de eso. Pero usted nos dejó vivir aquí, gritó Vanessa desesperada. Eso nos da derechos. El licenciado Martínez negó con la cabeza. No, señora. En el contrato de arrendamiento está explícitamente prohibido subarrendar o permitir que otras personas vivan en la propiedad sin autorización escrita del propietario. La señora Mercedes violó el contrato al permitirles quedarse sin notificar al señor Gutiérrez. Pero ustedes, lo señaló con el dedo, cometieron un delito mucho más grave al hacerse pasar por dueños de una propiedad que no les pertenece. Los vecinos murmuraban entre ellos. Algunos sacaron sus celulares para grabar. Roberto se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Esa maldita pregunta me rompió el corazón y me llenó de ira al mismo tiempo. ¿Que por qué les hago esto? Mi voz comenzó a quebrarse. ¿En serio me estás preguntando eso, Roberto? Me acerqué a él, mirándolo directo a los ojos. ¿Por qué me echaste de mi casa, hijo? ¿Por qué permitiste que tu esposa me humillara? ¿Por qué intentaste vender mis cosas, mis recuerdos, mi máquina de coser, que es mi herramienta de trabajo? ¿Por qué me dijiste que estorbaba? ¿Por qué me trataste como basura después de todo lo que hice por ti? Cada pregunta era un golpe. Roberto retrocedía con cada palabra. Yo no quería... ¡Mentira!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Sí querías. Me miraste a los ojos y me dijiste, esta casa es nuestra ahora, mamá. Vete de aquí. Me trataste como si fuera una extraña, como si no hubiera dado mi vida entera por ti. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Trabajé día y noche para que tú tuvieras comida, ropa, educación. Tu padre murió y yo me quedé sola, cosiendo hasta que me sangraban los dedos para que tú pudieras tener una vida digna. Y cuando más me necesitaste, cuando llegaste sin un lugar donde vivir, te abrí las puertas de mi casa. No de tu casa, de mi casa. La casa que yo rento, la casa que yo pago cada mes con mi trabajo. Roberto estaba llorando ahora, pero yo no había terminado. Y tú, Vanessa, me giré hacia ella. Tú llegaste a mi hogar y desde el primer día me trataste como basura. Me humillaste.
Me hiciste sentir que estorbaba en mi propia casa. Convenciste a mi hijo de que me echara. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. El señor Gutiérrez dio un paso adelante. Señor Roberto, señora Vanessa, les doy exactamente 48 horas para desalojar mi propiedad. Si no lo hacen, procederé legalmente por invasión de propiedad privada. Y créanme, no será agradable. Pero no tenemos a dónde ir, chilló Vanessa. Doña Lupita, que había estado observando todo, gritó desde su jardín. Ahora sabrán lo que se siente. Mercedes tampoco tenía a dónde ir cuando la echaron. Otros vecinos comenzaron a gritar también. ¡Sinvergüenzas! ¿Cómo tratan así a su madre? Deberían darles vergüenza. Vanessa intentó correr hacia la casa, pero el señor Gutiérrez la detuvo. No, señora. A partir de este momento, están en mi propiedad ilegalmente. Pueden sacar su ropa y documentos personales bajo supervisión. Todo lo demás se queda aquí, porque pertenece a la señora Mercedes. Roberto cayó de rodillas frente a mí. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no sé qué me pasó. Ella me convenció de que... ¿Ahora le echas la culpa a tu esposa? Le interrumpí. No, Roberto. Tú tomaste tus decisiones. Tú elegiste humillarme. Tú elegiste olvidar todo lo que hice por ti. Pero ella me manipuló. Gritó él señalando a Vanessa. Ella me decía todos los días que tú nos estorbabas, que necesitábamos nuestra propia vida, que... ¡Cállate, Roberto!, gritó Vanessa. No te atrevas a echarme toda la culpa ahora a mí. Es que tú empezaste todo esto, le respondió él. Tú me convenciste de echar a mi mamá. Empezaron a pelear entre ellos, ahí mismo, frente a todos, gritándose, acusándose. El matrimonio perfecto se desmoronaba ante los ojos de todos. Yo solo los miraba, sin sentir nada, ni tristeza, ni alegría, solo vacío. El licenciado Martínez se acercó a mí. Señora Mercedes, necesito que revise el interior de la casa para verificar que todas sus pertenencias estén ahí. Cualquier cosa que falte, ellos tendrán que responder legalmente. Entré a la casa acompañada por el abogado y uno de los policías. Todo estaba exactamente igual. Mi máquina de coser estaba en una esquina, mis fotografías apiladas sin cuidado, mis muebles arrinconados. Habían convertido mi hogar en el de ellos, borrando cada rastro de mi presencia. Pero todo estaba ahí. Todo se podía recuperar. Cuando salimos, Roberto seguía de rodillas en el jardín, llorando. Vanessa estaba sentada en el suelo, con las manos en la cabeza, en shock total. Tienen hasta el miércoles a las 6 de la tarde, repitió el señor Gutiérrez. Ni un minuto más. Nos subimos a la camioneta. Antes de irnos, bajé la ventana y miré a mi hijo por última vez. Roberto, espero que esto te enseñe algo. Espero que aprendas que en esta vida no puedes pisotear a las personas que te aman, que no puedes usar a tu familia y luego desecharla como basura. Y espero, de todo corazón, que algún día llegues a valorar lo que tuviste y perdiste. Él levantó la vista con el rostro destrozado por las lágrimas. Mamá, te amo. Yo también te amo, hijo. Por eso me duele tanto lo que me hiciste. Por eso duele tanto. Y nos fuimos. El miércoles por la tarde regresé a la casa. El señor Gutiérrez, el licenciado Martínez y 2 policías más me acompañaban. Cuando llegamos, encontramos un camión de mudanzas diferente al de la vez anterior. Roberto y Vanessa estaban sacando sus cosas, cajas y cajas. Se veían derrotados, agotados, destruidos. Doña Lupita salió de su casa cuando me vio llegar. Mercedes, han estado sacando cosas desde ayer. Creo que finalmente entendieron. Vanessa me vio y desvió la mirada. No se atrevió a acercarse. Roberto, en cambio, dejó la caja que cargaba y caminó hacia mí. Mamá, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Miré al señor Gutiérrez. Él asintió. Adelante, pero los acompaño.
Nos apartamos un poco, cerca del árbol de jacarandas del jardín. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, comenzó Roberto con voz quebrada. Pero necesito que sepas algo. Vanessa y yo nos vamos a separar. Eso me sorprendió. ¿Qué? Sí. Después de lo que pasó, me di cuenta de quién es realmente. De cómo me manipuló para alejarme de ti. De cómo me convertí en alguien que no reconozco. Ella se va a ir con su hermana a Monterrey. Yo me voy a quedar con un amigo mientras busco un lugar. Roberto. No te pido que me perdones ahora, me interrumpió. Solo te pido que algún día, cuando haya demostrado que cambié, cuando haya aprendido la lección, me des una oportunidad de recuperar tu confianza. Lo miré a los ojos. Vi al niño que fue, al niño que me abrazaba y me decía, te amo, mami, cada noche antes de dormir. Pero también vi al hombre que me había traicionado. Roberto, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Yo te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero el amor no significa permitir que te pasen por encima. El amor también implica límites. Implica respeto. Y tú perdiste mi respeto cuando me echaste como un perro de mi propia casa. Él bajó la cabeza, sollozando. Si quieres recuperar mi confianza, continué. Tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras, con años de hechos. ¿Entiendes? Sí, mamá, lo entiendo. Y otra cosa, necesitas terapia. Necesitas entender por qué permitiste que alguien te manipulara hasta el punto de olvidar quién eres y de dónde vienes. Necesitas trabajar en ti mismo antes de siquiera pensar en regresar a mi vida. Lo haré, te lo prometo. Vanessa tocó el claxon del camión con impaciencia. Tu esposa te espera. Ya no es mi esposa, o pronto dejará de serlo. Aún así, vete, termina tu mudanza. Me abrazó. Fue un abrazo desesperado, lleno de culpa y arrepentimiento. Yo no lo rechacé, pero tampoco correspondí con la misma intensidad. Ya no podía. Te amo, mamá. Yo también, hijo, pero ahora vete. Se fue. Lo vi subir al camión con Vanessa. Ella ni siquiera me miró. El camión arrancó y desapareció por la calle. El señor Gutiérrez se acercó a mí. Señora Mercedes, la casa es suya nuevamente. Aquí está la llave. Tomé la libertad de cambiar la cerradura esta mañana por seguridad. Tomé la llave. Esa pequeña pieza de metal significaba más que un simple acceso. Significaba recuperar mi dignidad, mi espacio, mi vida. Entré a la casa con el corazón latiendo fuerte. Todo estaba vacío. Las paredes desnudas, el eco de mis pasos resonando en cada habitación. Pero era mío nuevamente. Doña Lupita y otros vecinos vinieron a ayudarme. Entre todos, fuimos reorganizando mis muebles, colgando mis fotografías, limpiando cada rincón que Vanessa y Roberto habían dejado sucio. Mercedes, me da tanto gusto verte de vuelta en tu hogar, me dijo doña Lupita mientras limpiábamos la cocina. Gracias, Lupita, por todo, por avisarme a tiempo, por apoyarme. Para eso están los vecinos, hija. Los vecinos somos familia también. Mi hermano Pedro vino al día siguiente con mi máquina de coser y las cosas que había dejado en su casa. Hermana, estoy tan orgulloso de ti, me dijo con lágrimas en los ojos. No muchas personas tendrían el valor que tú tuviste. No fue valor, Pedro. Fue necesidad. Necesidad de poner un alto, de no dejar que me pisotearan más. Pues como quieras llamarlo, lo hiciste bien. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba tan silenciosa. Pero era un silencio diferente al que había vivido cuando Roberto y Vanessa estaban aquí. Este era un silencio de paz, de libertad. Retomé mi trabajo de costura. Los clientes empezaron a regresar. La señora Martínez necesitaba arreglar un vestido de fiesta. Don Jorge quería que le hiciera un traje para su nieto. La vida volvía a su curso normal, pero las noches eran difíciles.
A veces me despertaba pensando en Roberto, preguntándome si estaría bien, si habría comido, si tendría un lugar digno donde dormir. El amor de madre nunca muere, ni siquiera después de la traición. Pasó un mes, luego 2, luego 3. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas del jardín, llegó un carro que no reconocí. Del carro bajó Roberto, pero no era el mismo Roberto de antes. Este Roberto traía el cabello más corto, una camisa limpia y planchada, y en sus ojos había algo diferente. Humildad. Hola, mamá. Roberto, ¿qué haces aquí? Venía, no sé, a saludarte, a ver cómo estabas. No vengo a pedirte nada, te lo juro. Solo quería verte. Lo observé en silencio. Se veía delgado, pero no mal. Cansado, pero no destruido. ¿Cómo has estado?, pregunté finalmente. Viviendo con mi amigo Carlos, trabajando el doble turno en la agencia, ahorrando, y fui al psicólogo, mamá. Como me dijiste, llevo 2 meses yendo cada semana. Eso me sorprendió. ¿De verdad? Sí, me está ayudando mucho a entender muchas cosas. Sobre mí, sobre cómo dejé que Vanessa me manipulara, sobre cómo te fallé. Se quedó callado un momento mirando el suelo. ¿Y Vanessa?, pregunté. Se fue a Monterrey como dijo. Firmamos el divorcio hace 3 semanas, ya es oficial. Lo siento. No lo sientas, fue lo mejor. El psicólogo me hizo ver que ella tenía rasgos narcisistas, que me aisló de ti de forma calculada, que, bueno, me manipuló desde el principio. Roberto, ella tuvo su parte de culpa, pero tú también decidiste hacerme daño. No puedes echarle toda la responsabilidad a ella. Lo sé, respondió con voz firme. Lo sé, mamá, y por eso estoy trabajando en mí mismo, porque fui yo quien te traicionó. Fui yo quien dijo esas palabras horribles. Fui yo quien intentó quedarse con tu casa. Yo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y todos los días me arrepiento. Todos los malditos días me despierto pensando en tu cara cuando te echamos, en tus lágrimas cuando viste el camión con tus cosas, en cómo te traté como si no fueras nada. Y me odio por eso, mamá. Me odio. Mi corazón se partió al verlo así, pero mantuve mi postura. El odio no te llevará a ningún lado, hijo. Aprende de tus errores. Sé mejor, pero no te odies. ¿Algún día podrás perdonarme?, preguntó con voz quebrada. Lo pensé. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la humillación, en las noches llorando, pero también pensé en los años de amor, en los momentos felices, en que era mi hijo. Roberto, el perdón no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso, y tú apenas estás comenzando tu proceso de cambio. Necesito ver que realmente has cambiado. Necesito tiempo. Te daré todo el tiempo del mundo, respondió. No voy a presionarte. No voy a pedirte nada. Solo... ¿Puedo venir a visitarte? De vez en cuando. Solo para que veas que estoy cumpliendo mi palabra. Puedes venir, pero con reglas. Nada de entrar a la casa hasta que yo te lo permita. Nada de pedirme dinero o favores. Y sobre todo, respeto. ¿Entendido? Entendido. Y una cosa más. Si vuelves a fallarme, si vuelves a traicionarme, será la última vez que me veas. ¿Me oyes? La última. No volverá a pasar, mamá. Te lo juro por la memoria de mi papá. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas superficiales, de su trabajo, de mi costura, de los vecinos. Fue incómodo, pero fue un comienzo. Cuando se fue, doña Lupita salió de su casa. ¿Ese era Roberto? Sí. ¿Y qué quería? Empezar a reconstruir lo que destruyó. No sé si lo logrará, pero al menos está intentándolo. Eres muy buena, Mercedes. Yo lo hubiera mandado al diablo. El diablo no necesita más almas, Lupita. Y Roberto sigue siendo mi hijo. Aunque me duela, aunque me haya traicionado, sigue siendo mi hijo. Han pasado 6 meses desde aquel día.
6 meses en los que he recuperado mi vida, mi espacio, mi paz. Roberto viene a visitarme cada 2 semanas, siempre puntual, siempre respetuoso. Me cuenta de su terapia, de su trabajo, de cómo está ahorrando para algún día tener su propio lugar. No ha intentado entrar a la casa. Se queda en el jardín, tomamos café en la mesita exterior y hablamos. Poco a poco, he visto cambios reales en él. Ya no es el hombre arrogante y manipulado que me echó de mi casa. Es alguien que está aprendiendo, creciendo, sanando. ¿Lo he perdonado completamente? No, todavía no. El perdón es un camino largo y yo apenas voy a la mitad. Pero estoy caminando, y él también. La semana pasada me sorprendió. Llegó con un ramo de flores y una caja. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrela. Dentro había un álbum de fotografías, pero no cualquier álbum. Era un álbum que él había hecho con todas las fotos de nuestra familia. Fotos de cuando era niño, fotos con su papá, fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones. Las rescaté, dijo con voz suave. Cuando Vanessa y yo nos fuimos, ella las iba a tirar, pero yo las guardé. Y ahora te las devuelvo, porque son tuyas, porque son nuestras. Pasé las páginas con lágrimas en los ojos. Ahí estaba toda nuestra historia, el amor que había existido antes de que todo se rompiera. Gracias, hijo. No, mamá, gracias a ti, por no rendirte conmigo, por darme esta oportunidad. Esa noche, sola en mi casa, abrí el álbum de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí recordando los buenos momentos. No solo lloré por los malos. Queridos amigos que han leído mi historia, si llegaron hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar el testimonio de una madre que fue traicionada, humillada, pero que encontró la fuerza para defenderse. Quiero que sepan algo muy importante. El amor no significa ser un tapete. El amor no significa permitir que te humillen, que te usen, que te destruyan. Una cosa es amar con todo el corazón y otra muy diferente es permitir el abuso. Como madres, como padres, como familia, siempre queremos dar todo por nuestros hijos y está bien. Es hermoso amar así. Pero también debemos enseñarles límites, debemos enseñarles respeto, debemos enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Yo pude haber callado. Pude haber aceptado quedarme con mi hermano para siempre y dejar que Roberto y Vanessa se quedaran con mi casa. Pude haber sido la madre sufrida que se sacrifica hasta el final sin decir nada. Pero habría sido un error, porque eso no habría ayudado a nadie. No me habría ayudado a mí a sanar. Y definitivamente no habría ayudado a Roberto a aprender. A veces el amor más grande que podemos dar es decir no. Es poner un alto, es exigir respeto, porque cuando permitimos que nos pisoteen, no solo nos destruimos a nosotros mismos, también destruimos a quien amamos al enseñarles que el abuso es aceptable. Mi hijo está cambiando, está creciendo, está aprendiendo, y solo pudo hacerlo porque enfrentó las consecuencias de sus acciones, porque tocó fondo y tuvo que levantarse solo. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está faltando al respeto, si te sientes usado o humillado, quiero que sepas esto. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir ya basta. No importa si es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu hermano. El respeto no es negociable. La dignidad no se negocia. Y sí, duele. Duele como no tienen idea. Duele enfrentarse a las personas que amas. Duele ver cómo se rompe todo, pero a veces las cosas deben romperse para poder reconstruirse mejor. Hoy, 6 meses después, tengo mi casa de vuelta, tengo mi paz de vuelta, tengo mi dignidad de vuelta y tengo la esperanza de que algún día, cuando Roberto haya completado su transformación, podamos tener una relación nueva, una relación basada en el respeto mutuo. No sé si eso pasará. No sé si algún día podré confiar en él completamente otra vez,
pero sé que hice lo correcto, sé que me defendí y sé que le di la lección más importante que una madre puede dar, que en esta vida el respeto y la dignidad valen más que cualquier cosa. A todas las madres, a todos los padres que están leyendo esto, amen a sus hijos, pero ámenlos con límites, ámenlos con dignidad y enséñenles que el amor verdadero incluye el respeto. A todos los hijos que están leyendo esto, valoren a sus padres, valoren todo lo que han hecho por ustedes. No permitan que nadie, ni siquiera su pareja, los aleje de quienes les dieron la vida. Y recuerden siempre que las palabras duelen, que las acciones tienen consecuencias, y que el arrepentimiento verdadero se demuestra con hechos, no con palabras. Esta fue mi historia. La historia de Mercedes, una costurera de 64 años que aprendió que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para exigir respeto, y que el amor más grande que podemos dar a veces es el amor que dice no más. Gracias por leer. Gracias por escuchar y recuerden, ustedes también merecen respeto. Ustedes también merecen dignidad. No lo olviden nunca. Con cariño, Mercedes, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que hice bien o fui muy dura con mi hijo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela. Quizás hay alguien que necesita leer esto hoy. Quizás hay alguien que necesita saber que no está solo, que tiene derecho a defenderse, que merece respeto. Bendiciones para todos y recuerden, el respeto se enseña, el amor se demuestra y la dignidad jamás se negocia.